Hay hermanos que luchan con la idea de que pueden perder la salvación. Y la realidad es que si la salvación pudiera perderse, nadie sería salvo. Todos estaríamos perdidos. Hubiéramos recibido la salvación por gracia y la hubiéramos perdido al instante por obras. Así que la salvación no depende de nosotros. Nunca fue por nuestro obrar, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestra sabiduría, ni por nuestra bondad. La salvación es una obra de gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo sigue? Es don de Dios. No es por obras, es por fe. La fe es un don de Dios. Es pura gracia. La salvación viene de Dios de principio a fin. En Apocalipsis, capítulo 7, versículo 10, leemos: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. El Señor es el autor de la salvación y el que hace que permanezcamos en ella. Jamás, 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 jamás nos suelta de su mano. Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y esto lo vemos de manera muy concreta en la vida de los discípulos del Señor Jesús. En la última noche antes de la crucifixión, lo leíamos la semana pasada, ellos discutían sobre cuál de ellos era el más importante, cuál de ellos iba a sentar en el lugar de mayor honor. Y era verdaderamente vergonzoso ver el grado de egoísmo que tenían en una noche como esa. Y sin embargo el Señor, con ese amor, esa humildad, esa paciencia que solamente Él puede tener, los corrigió y les dijo que ellos, por haber permanecido junto a Él en las pruebas, tenían asegurado un lugar de honor en el reino de Dios. Lucas 22:28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Ellos habían permanecido junto al Señor en sus pruebas, y esa permanencia, que no era por mérito propio, sino porque Dios los había escogido, esa permanencia era la evidencia justamente de que ellos estarían para siempre en el reino de Dios, en lugares de privilegio. Es el Señor el que hace que sus discípulos no se pierdan. Esa permanencia es debido al cuidado de Dios. En Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que no pierda yo, dice el Señor. No depende de nosotros, depende de Él. Él se encarga de que no nos perdamos. Él es el quien nos guarda. Él es el que no permite que nos perdamos. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él nos da la vida eterna y nadie nos arrebatará de su mano. Nadie y nada. El apóstol Pablo escribe
a los Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es nuestro guardador. El salmista escribió, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Viste cuántas veces se repite la palabra guardar, guardará, guardador en este salmo? Él es nuestro guardador. ¿De dónde viene el socorro? ¿De dónde viene tu socorro? Nuestro socorro, nuestra seguridad está en Él, en Jesucristo. Él creó los cielos y la tierra. ¿Escuchaste? Ahora, Él creó los cielos y la tierra. ¿Vos pensás que no puede guardarte? ¿Podremos confiar en Él para que nos guarde? ¿Podemos confiar en Él para salvación? Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. Él hizo posible que yo pueda entrar confiadamente al trono de la gracia para buscar socorro. Así dice el autor de Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el salmista dice, no dará tu pie a resbaladero, Él no dejará que te resbale, no dejará que te caigas. Él. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y dice que no se dormirá el que te guarda, ni se adormecerá. O sea que las ciudades antiguas están rodeadas de muros y había guardias arriba de los muros. Esos guardias tenían el propósito de estar despiertos, atentos por si venían enemigos. Pero eran seres humanos. No era raro que se adormecieran y que se durmieran. Pero el que te guarda a vos nunca se duerme. Siempre está despierto, siempre está atento. Dice que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. De día, de noche, frente a todo mal, Él te guarda. Él es tu guardador. Guardará tu salida y guardará tu entrada. Quiere decir que Él estará con vos en todos tus caminos, desde ahora y para siempre, en todo momento. Aún cuando te enfrentes a la muerte y aún después de la muerte, para siempre. Él es nuestro guardador. El profeta Isaías escribió en el capítulo 46, versículo 3, escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel, los he protegido desde que nacieron, así es, los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y los cuidaré a ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Él es el que nos guarda, el que nos cuida,
el que hace que permanezcamos. Él es el que también nos guarda de nuestros enemigos. Porque no siempre comprendemos que más allá de nuestra carne que va en contra nuestra, nuestra naturaleza pecaminosa, y más allá de los conflictos que tenemos con otras personas, hay poderes espirituales que están obrando en contra de los discípulos de Cristo, para hacerlos tropezar, para hacerlos caer. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 6 y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos lucha contra ellos, pero ni aun ellos pueden separarnos del amor de Cristo Jesús, porque el Señor es nuestro guardador. Y en esa última Pascua, en esa noche crucial, Satanás estaba operando febrilmente contra el Señor. Y hemos visto cómo obró a través de Judas, pero también él estaba empecinado en atacar y dañar a sus discípulos fieles. Vamos a leer Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Durante esa noche van a ocurrir cosas verdaderamente terribles. Y algunas de esas cosas tenían que ver con los discípulos. Ellos iban a estar expuestos a una presión que iba a hacerlos actuar de maneras que ellos nunca hubieran pensado. Por eso el Señor, el guardador, les adelanta lo que harán. Además de que Judas lo iba a traicionar, todos ellos, el resto, los 11, lo iban a abandonar. Y Pedro lo iba a negar 3 veces. Y leemos en el Evangelio de Juan por qué el Señor les adelanta estas cosas. Juan 13:19 dice: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Te das cuenta el cuidado del Señor? Nunca nos vayamos del foco. El Señor es el punto de atracción. Es el Señor quien está sufriendo la pasión en esa noche. A Él Judas traicionaría, a Él lo abandonarían los discípulos. De Él Pedro renegaría. Estas son partes del sufrimiento, estas cosas son partes del sufrimiento del Señor Jesucristo. Pero Él no está centrado en sí mismo. Él está enfocado en sus discípulos. Él sabía que ellos iban a soportar pruebas atroces que dejarían al descubierto sus lados
más oscuros, sus cobardías, sus bajezas, y que eso podía ser catastrófico para sus vidas. Pero el Señor les adelanta esto para que todas esas cosas no fueran su final, sino para que esas cosas precisamente sirvieran para que ellos comprendieran al recordar que Él se los había dicho, que Él verdaderamente es yo soy, Jehová, el Hijo de Dios, el que está al control de todas las cosas, el que aún en su momento de mayor debilidad, Él los guardaba. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Inmediatamente después de haber asegurado a los 11 que ellos iban a estar con Él en el reino de Dios, sentados a su mesa en lugares de privilegio, inmediatamente después el Señor se dirige específicamente a Pedro. Y no lo llama Pedro, lo llama Simón. Simón, Simón. Y seguramente Él lo llama de esa manera porque le estaba diciendo que mientras siga siendo Simón, mientras siga siendo tan arrebatado, tan confiado en sí mismo, en sus propias fuerzas, tan impetuoso, no tendría la estabilidad que se espera de una roca, Pedro, y que sería una presa fácil en las manos de Satanás. Simón, Simón, repite el Señor, Simón, Simón, y se ve la preocupación, la tristeza del Señor al hablar de estas cosas. ¿Cuánto amaba Jesucristo a este hombre? Simón, Simón, he aquí. Cuando vos lees esa frase, he aquí, es como si dijera: atención, atención con esto. Presta mucha atención, tené mucho cuidado, fíjate bien lo que te estoy diciendo. He aquí. Simón jamás podría decir que el Señor no lo había prevenido. Simón, Simón, he aquí. Y ahora el Señor abre una cortina a la realidad espiritual. Los discípulos iban a atravesar durísimas pruebas. Y esas pruebas se debían a que Satanás los había pedido para zarandearlos como a trigo. Fíjate que dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, no le dice te ha pedido, os ha pedido, los pidió a todos, a los 11. Serían sacudidos, zarandeados como trigo. Satanás, leíamos, y todas sus huestes en Efesios, atacan constantemente a los creyentes. Esto es algo que tenemos que saber. Pero el diablo solo puede obrar en contra de los creyentes si Dios se lo permite. Por eso dice que Satanás os ha pedido. Quiere decir, pidió permiso.
Es más, la frase indica que pidió permiso y se le concedió. Se le concedió que zarandease a sus discípulos. El diablo puede atacar, y muy fuerte, solo si Dios se lo permite y dentro de los límites que Dios establece. No puede ir más allá. Y esto lo podemos ver claramente en el libro de Job. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, Job capítulo 1, versículo 6. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Le permitió, puedes probarlo. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. ¿Te das cuenta? Se lo permitió y le puso los límites. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Y en el capítulo 2 dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor, piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. ¿Te das cuenta? El Señor le autoriza y le pone los límites. Hasta aquí. El propósito de Satanás es destruir a los creyentes, es hacerlos caer, que pierdan su fe. Pero se convierte Satanás y sus huestes en un instrumento voluntario de Dios para todo lo contrario, para el fortalecimiento de la fe de los creyentes. Fíjate lo que le ocurrió al apóstol Pablo. En 2 Corintios 12:7, el apóstol dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Este mensajero de Satanás, dice, debía abofetearlo. Otras traducciones dicen atormentarlo. Eso es lo que el diablo quería con Pablo, atormentarlo, para que se haga inútil a la obra. Pero Dios lo utiliza justamente para que Pablo permanezca fiel, para que Pablo permanezca humilde, para que no se exalte a sí mismo. ¿Te das cuenta? Satanás termina de manera involuntaria, por supuesto,
sirviendo los propósitos de Dios. Y dice, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Él quería que los discípulos flaqueasen en su fe. Quería zarandearlos. Vos sabés que cuando llegaba la cosecha del trigo, se pasaba el trigo por un tamiz. Una especie, ¿cómo decirte? Como una especie de colador grande donde se ponía el trigo y se lo movía violentamente para que, el trigo se separase de la paja quedaba arriba y después la movían, la tiraban, ¿cómo decir? La movían con violencia hacia arriba y el viento se llevaba la paja y quedaba el trigo. Y así quería Satanás violentamente sacudir a los discípulos. Y el Señor se lo permitió. Esa misma noche ellos serían sometidos a una prueba atroz, a la más grande de sus vidas. Y no saldrían muy airosos de esas pruebas. Saldrían corriendo. Negaría al Señor Pedro. Sin embargo, serían restaurados y tiempo después se reunirían con el Señor, luego de la resurrección. Esas pruebas no eran para destruirlos, era para fortalecerlos. El Señor nunca nos pone en prueba con el propósito de destruirnos. Satanás no puede destruirnos. El Señor nos mete en pruebas, en tentación, pero nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportarla. Y dice el Señor, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Todos iban a ser probados, pero el Señor está hablando con Pedro. Y le dice, yo he rogado por ti. No es que no oró por los demás. Sí que oró por los demás. De hecho, esa misma noche, en el capítulo 17 de Juan, leemos la oración intercesora por sus discípulos. Y específicamente en el versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Otras traducciones dice, sino que los protejas del maligno. Y otras dice, que los protejas de Satanás. No ruego que los quites del mundo, pero protegerlos de Satanás. Oró por ellos en este sentido. Y seguramente muchas veces antes oró también. Pero ahora se dirigía a Pedro porque él sería especialmente probado. Y Jesús ya se había ocupado de eso. Antes que eso sucediera, él ya había orado por Pedro. Pero no oró para que se lo quite de la prueba. No oró para que Satanás no lo zarandee. Porque él tenía que pasar por la prueba, porque todavía seguía siendo Simón. Todavía seguía siendo alguien confiado en sus propias fuerzas. Lo que Jesús oró es para que no le falte la fe. Su fe sería aprobada. Y sería una prueba horrible. Y para Pedro sería trágico, atroz. Pedro iba a sufrir muchísimo a causa de esa prueba. Pero finalmente su fe prevalecería.
Y le dice el Señor, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor sabía, había orado, ya se había ocupado. Él es el guardador. En esa hora difícil para él, ya se había ocupado de su discípulo. Y ya sabía que iba a ser probado, pero que su fe iba a ser debilitada, pero después fortalecida, y que iba a volver. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. De esa mala caída, el Señor iba a sacar algo bueno. Y Pedro iba a poder ser de fortaleza para sus hermanos. Y eso ocurrió. Así fue. Y muchos años después, el apóstol escribe una carta y la leemos, y nuevamente te voy a leer la nueva traducción viviente, 1 de Pedro 1:5, y dice, por la fe que tienen, mirá si este hombre no estaba fortaleciendo a los hermanos, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Ves que valió la pena que Pedro sea probado de esa manera? Él después pudo fortalecer a los hermanos. Y todavía hoy sus palabras nos fortalecen a nosotros. Así que todos los esfuerzos de Satanás fueron inútiles contra la fe de Pedro. No la pudo destruir. Como tampoco pudo destruir la fe de los discípulos, como tampoco puede destruir nuestra fe, porque Jesús es nuestro guardador. Pero en ese tiempo, en ese momento, Simón todavía creía que era fuerte en sí mismo. No se conocía, porque su corazón es engañoso, dice Jeremías. ¿Quién conoce el corazón? Es perverso, engañoso. Pedro no se conocía. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ahí lo tenés a Simón. No estaba mintiendo, él estaba dispuesto en serio. Él estaba completamente dispuesto, pero él no veía más allá de sus sentimientos. El Señor le descorrió el velo de lo sobrenatural, pero él estaba convencido de que él podría. Según lo veía él, el Señor estaba preocupado en vano. Todas estas cosas que Satanás quería zarandearlo, de que él había orado, bueno, era demasiado exagerado porque él estaba dispuesto a seguirlo hasta la muerte. Pedro estaba siendo incrédulo y desobediente a la voz de Dios. El Señor le dijo algo muy claro, muy específico. ¿Y sabes lo que pensaba Pedro? No es tan así. No es tan así. Yo estoy seguro que vos nunca pensaste eso. Pero Pedro sí.
no es tan así como lo dice el Señor. Yo lo veo de otra manera. Qué bien le hubiera hecho a Pedro acordarse de los proverbios que le enseñaron cuando eran chiquitos. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Describe a Pedro claramente este proverbio. El proverbio 26:12 dice: ¿has visto al hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay en el necio que de él. No es tan así, Señor. Confía en mí. Yo estoy dispuesto. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor está diciendo: Pedro, la disposición que vos tenés no va a durar nada. Antes que el gallo cante, no me vas a negar 3 veces. Sabes que la noche se dividía en cuatro vigilias. Los judíos dividían la noche en 4 vigilias. Tenías la primera vigilia, la del crepúsculo, que era desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia, la vigilia de la medianoche, que iba desde las 9 hasta las 24, hasta las 12 de la noche, hasta las 0 horas. Y la del canto del gallo, la tercera vigilia, era desde las 0 horas hasta las 3 de la mañana. Y después venía la cuarta, que era desde las 3 hasta las 6. La vigilia de la mañana. La tercera, entonces, de las 0 hasta las 3 de la mañana, era la vigilia del gallo. En esa vigilia, Pedro ya había traicionaría al Señor 3 veces, o negaría al Señor 3 veces. Estamos hablando de muy poquitas horas. Supongamos que esta conversación tuvo lugar a las 10 de la noche. En menos de 6 horas, 5 o 6 horas, Pedro iba a negar 3 veces al Señor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que es la disposición humana, la seguridad humana? Marcos es muy específico en lo que el Señor le dice. Marcos 14:30 dice: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y es notable cómo el Señor le llama esta vez Pedro. No lo llama Simón. Es como si el Señor le estuviera diciendo: en esa hora oscura, acordate quién sos. Acordate quién sos. Y esa referencia al canto del gallo tiene un significado mucho más profundo que solo indicar que la jactancia de Pedro tiene poca duración. El Señor hace referencia al canto del gallo porque va a usar ese canto para traer a Pedro al arrepentimiento. En esa noche de tanta angustia y tanto terror, el momento oportuno, el gallo iba a cantar. Iba a cantar para todos. Todos los que estuvieran cerca iban a escucharlo, pero en un sentido iba a cantar solo para Pedro. Porque cuando Pedro escuchara a ese gallo, en ese momento reaccionaría. Vamos a leer Lucas 22, versículos 54 al 62. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos.
Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también: «Este estaba con él». Pero él lo negó, diciendo: «Mujer, no lo conozco». Un poco después, viéndole otro, dijo: «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Como una hora después, otro afirmaba diciendo: «Verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo». Y Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Aún en esa noche, Jesús guardaba a sus discípulos. Él es nuestro guardador. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Señor ya se había ocupado de sus discípulos antes de que sufran. El Señor oró por ellos para guardarlos de su hora más oscura. Y esa misma noche también oró por nosotros. En Juan 17:20 dice: «No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos». La Escritura dice que el Señor Jesús no solamente oró por nosotros esa noche, sino que hoy día está intercediendo por nosotros, continuamente. Hebreos 7:25 dice: «Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». Y Romanos 8:33 dice: «¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros». ¿De dónde vendrá tu socorro? De Jehová, de Jesucristo. Él es nuestro guardador. Él es el quien asegura nuestra salvación, el que cuida e intercede por nosotros. Judas, en el versículo 24, dice: «Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén».